¿Cuántos quieren escuchar la palabra hoy? Ahora sí se animaron. Bueno, qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Padre, te pedimos nos hables por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, todos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Vamos a leer este versículo o un par de versículos con los que hemos leído en las últimas semanas. Hicimos una pequeña interrupción para hablar sobre la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y luego hablamos de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Esto lo hicimos por el tiempo de Semana Santa, pero hoy retomamos nuestra serie que se llama El fruto del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perfecto. Gloria a Dios. Entonces, hemos estado estudiando, perdón un momento, hemos estado estudiando este pasaje, y a ver, denme un segundo que tengo aquí, ya. Como les decía, lo hemos estado estudiando por varias semanas y lo seguiremos estudiando, porque estamos en esta serie titulada El fruto del Espíritu, ¿cierto? Así se llama la serie, El fruto del Espíritu. Pero el título de la enseñanza en el día de hoy es: el Espíritu es paciencia, porque hemos leído que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y hoy nos toca hablar de paciencia. Por favor, tengan mucha paciencia. Si me demoro más de 5 horas, sigan teniendo paciencia. Entonces dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Antes que nada quiero hacer una introducción contándoles que en esta serie hemos aprendido que el fruto del Espíritu no es otra cosa más que una descripción del carácter de Cristo, una pequeña biografía del carácter de Cristo. Y hablando de esta palabra carácter, me gustaría hacer nuevamente una distinción, que ya algo que ya había dicho en semanas pasadas, y quiero hacer una distinción entre lo que es temperamento y lo que es carácter. El temperamento son los rasgos del comportamiento heredados en parte de nuestra genética, y también es lo que heredamos de nuestros padres, del abuelo, la tía, y de pronto tal vez usted tenga ahí al lado a alguien que se parece mucho a otra persona que usted conoce. Yo lo que me aterra es que cuando un niño se porta mal en la casa, la mamá le dice: usted es igualito a su taita. Así es lo primero que dice. Pero no estoy hablando solamente de esas cosas. Vemos que hay personas que sí tienen unos rasgos muy similares. Entonces, vamos a hablar sobre todo del carácter más que del temperamento, y por eso hago la diferencia. El carácter, entonces, por otro lado, no es algo que se trae desde el seno materno, ni que se hereda, sino que es algo que se va afectando rotundamente por el medio ambiente, se ve afectado también por la cultura y también por el entorno social donde cada persona se forma. Así que para desarrollar el carácter es necesario que haya disciplina
y es necesario que tengamos o que haya formación. Por eso es bueno que a una persona no se le deje así con un temperamento, porque es que como yo soy, mire, dicen, mi abuelito era bravo, mi papá era bravo y yo soy bravo. Eso es mentira. Sobre todo si nosotros decimos que somos cristianos. Porque cuando nosotros somos cristianos no podemos tener un carácter de esa manera. De hecho, una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida justamente es que el carácter comienza a ser cambiado. ¿Cuántos necesitamos aquí de eso? ¿Cuántos se atreven a levantar la mano y decir, yo necesito ser tocado en mi carácter? Aquellos que son perfectos los felicito. Así que es necesario entonces trabajar con ese temperamento, y podemos decir que vaya tomando este temperamento la forma de Cristo hasta que se convierta en un carácter verdadero. Esto es importante que lo digamos porque hay personas que confunden de pronto el temperamento y el carácter. Dicen, esa persona es de carácter fuerte, y lo asocian con alguien que es bien berrinchoso, como dicen los hermanos mexicanos, alguien enojón, alguien gruñón, pero alguien que no se controla, alguien que explota fácilmente. Pero vemos por el otro lado que esa más bien es una persona que no ha ejercido una disciplina sobre su temperamento para formar un carácter. Hemos aprendido también que el carácter de Cristo, por cierto, el cual Él no aprendió de nadie porque Él es Dios eterno. Cristo no necesitó que alguien le fuera a decir, oiga, compórtese mejor hoy. No. Él es Dios y Dios es perfecto. ¿Cuántos saben eso? ¿Ok? Entonces, este carácter también está en cada uno de nosotros aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y hemos aprendido también que en la medida en que nosotros permanecemos en Cristo, nos exponemos a la palabra de Dios, se va haciendo ese carácter, va creciendo, va aflorando ese carácter de Cristo, y se va haciendo evidente el carácter de Cristo en nosotros. El elemento del fruto del Espíritu que vamos a ver en el día de hoy, como ya dijimos, o como dije hace un momento, es paciencia. Diga paciencia. Ok. Según el diccionario de la Real Academia, paciencia es esperar de manera calmada y serenamente en una situación, cualquiera que esa sea. Esa es la definición del diccionario. Ahora, la paciencia es algo que en ocasiones se dificulta obtener. ¿Cuántos tienen problemas para tener paciencia? Mentirosos. Todos necesitamos crecer en paciencia. La mayoría de nosotros entiende y reconoce que la paciencia es una de las virtudes cardinales, fundamentales en la vida cristiana, solo que no tenemos ningún apuro en obtenerla. Sobre todo en estos tiempos, hermanos, en este siglo de inmediatez, queremos resultados ya, queremos que todo ocurra ahora mismo, no algún futuro lejano. Y déjeme decirle que el tiempo pasa en forma muy lenta cuando esperamos la llegada de alguien o cuando esperamos que algo ocurra. Pero las mejores cosas de la vida demandan mucha paciencia. El problema está en que hoy en día hay tanta impaciencia. Mire, si a nosotros alguna vez no nos enciende, no se nos conecta el móvil en 2 segundos y se demora 5, uno dice, yo soy lo peor, tengo el peor móvil. Queremos que todo sea así. Es tanto así, hermanos amados, que en la historia nuestra, como humanos, en nuestro siglo, pasamos de caminar y utilizar carruajes con caballos a usar automóviles muy rápidos. Y del automóvil pasamos al avión. Y del avión queremos ahora ser teletransportados. Queremos que todo suceda así, queremos movernos muy rápido.
El progreso tecnológico de la humanidad refleja nuestro deseo de velocidad y nuestra creciente impaciencia. Y déjeme poner un punto ya muy claro, amado hermano. La impaciencia es una forma de incredulidad. Y eso es lo que comenzamos a sentir cuando dudamos incluso de la sabiduría de Dios en cuanto a la enseñanza de Dios, en cuanto a los tiempos de Dios. Algunos queremos darle consejos a Dios para que las cosas vayan más rápido. La impaciencia, hermanos amados, brota en nuestros corazones cuando el camino al éxito a veces como que se ve truncado por alguna cosa, como cuando uno va conduciendo en una carretera y encuentra un derrumbe. Pero a veces no son derrumbes físicos, son derrumbes en nuestro carácter que hacen que la impaciencia brote de tal manera que invade nuestra vida, y esto como resultado trae completa desesperación y una loca manera de tomar decisiones. La impaciencia puede aflorar en cualquier lugar. ¿A cuánto les ha pasado o nos ha pasado que tenemos prisa en la fila del supermercado? Y hemos visto, el otro día vi la historia en un video de un hombre y una mujer que se agarraron a pelear a golpes. Y la mujer fue la que comenzó. Perdonen la señora, no las estoy atacando, pero es que la violencia no tiene género, ¿cierto que no? Ahora, la impaciencia es algo terrible para lograr las cosas, y las mejores cosas de la vida demandan mucha paciencia. Si alguien quiere ser médico, necesita estudiar de 7 a 10 años antes de alcanzar la meta de ser un médico. Un padre debe enseñar a su hijo la misma lección una y otra vez hasta que aprenda bien, ¿sí o no? ¿A cuántos todavía están luchando con eso con los niños? Bueno, algunos tienen aquí niños pequeños y otros tienen niños que ya no son niños, pero les siguen diciendo niños. ¿Por qué será? No sé. Así que todos nosotros tenemos metas y queremos que las metas se cumplan, pero es importante que cada uno de nosotros que dice tener a Cristo en su corazón aprenda el secreto de la paciencia, a fin de que desarrolle el carácter de la semejanza a Cristo en esa misma persona. Con mucha frecuencia se hace referencia a la paciencia de Job, ¿cierto? Job sufrió mucho y esperó pacientemente en el Señor. ¿Para qué? Para recibir sanidad y la restauración de su familia y también restauración de sus posesiones. Vemos que los hombres del Antiguo Testamento nos dan un gran ejemplo en cuanto a la paciencia. Moisés empleó 40 años en la escuela de la paciencia antes de alcanzar su potencial de utilidad para el Señor. Entonces se nos exhorta a tener paciencia. Santiago 5:8 dice lo siguiente: paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, el desarrollo de la paciencia en nosotros constituye una parte importante del proceso para llegar a ser como Cristo. Y algunos dicen, pero yo ser como Cristo, obviamente que no seremos igual totalmente a Cristo, pero el rasgo del carácter de Cristo debe verse en nosotros. Cuando Pedro aún negó a Jesús, cuando Pedro se atrevió a negar a Jesús, ¿por qué lo identificaron? Le dijeron, no, tú hablas como él, tú hablas como ellos. Qué bueno cuando a nosotros nos dicen, tú hablas como cristiano. ¿A cuántos les han dicho eso últimamente? A nadie. Bueno, hermanos, yo espero que en este día nosotros podamos comprender la importancia de la paciencia y podamos aprender y comprender formas en las que podemos colaborar con el Espíritu Santo mientras se produce ese fruto en nosotros. La paciencia es el fruto de la perseverancia,
permanecer firme en su fe, sostenerse cuando ya no le queda más que hacer. Qué maravilloso que a veces el Señor permite en nosotros que digamos que sea la voluntad de Dios, yo no puedo hacer más nada. ¿Sabe? Eso hace un clic. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando el Señor toma el control. Y sabe una cosa, le tengo noticias a algunos de ustedes: Dios lo hace mejor que usted y que yo. Ahora, la palabra griega, en el idioma que se escribió esta palabra, en el idioma original, que se ha traducido, la palabra griega que se ha traducido como paciencia es macrotumía, con K y H intermedia o H después de la T, macrotumía, que proviene de la palabra macros, que significa largo o grande, y tumía, que significa temperamento, naturaleza o disposición de una persona. La palabra original combina las ideas de longanimidad, ecuanimidad y también de la influencia divina. En otras palabras, la persona en quien el Espíritu Santo está produciendo el fruto de la paciencia está aprendiendo a esperar en el Señor sin perder la esperanza, sin admitir la derrota o dejarse controlar por la ira. La paciencia como fruto del Espíritu Santo capacita al creyente para ejercer dominio propio, o sea, restringirse uno mismo. ¿Cuántos necesitamos de eso? Así que ante una prueba, un hombre que tiene al Espíritu de Dios, una mujer que tiene al Espíritu de Dios, no se va a agarrar a pelear en la fila del supermercado, sino que no se apresura a vengarse ni a castigar, pero a la vez no se rinde ante circunstancias difíciles ni se desespera bajo pruebas que sean de larga duración. La paciencia en este sentido se relaciona estrechamente con el sufrimiento, como lo veremos más adelante. Ahora, perseverancia y resistencia. Sin paciencia fácilmente nosotros vamos a desmayar. Pero perseverancia o resistencia, que son sinónimos de paciencia, son de verdad una ayuda en medio de las dificultades. Todos estos aspectos de la paciencia forman parte del proceso de desarrollo que nos conforma, que nos lleva a parecernos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Yo el primero. ¿Lo necesito? Yo primero. Yo no sé usted, pero yo digo que soy el más necesitado. Quiero invitarlos a que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Vamos a leer. Y el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8, el apóstol Pedro habla a las iglesias y les dice: vosotros también, hablando de las iglesias del Ponto y Capadocia, les dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio ¿qué? Paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, escuchen bien, eso recíbalo para usted, dígalo recíbalo para usted mismo. Porque si estas cosas están en mí y abundan en mí, no me dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene demasiado conocimiento de Jesucristo y ninguno de nosotros tendrá nunca demasiado conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, existe una relación muy fuerte entre la paciencia y otros aspectos de la vida cristiana o en la vida cristiana. Y quiero que consideremos algunos de ellos a la luz de lo que dicen las Escrituras sobre estos mismos puntos. Paciencia y sufrimiento. Todos queremos tener paciencia, pero nadie quiere sufrir. ¿Cierto que no? Todos experimentamos
cierto sufrimiento en la vida. Esto forma parte incluso de nuestro crecimiento, incluso de nuestra educación. El salmista en el Salmo 119, 71 se atrevió a decir con respecto al sufrimiento lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Y ahí hay una coma, paremos un momento. ¿Cuántos quieren ser humillados aquí? Ninguno. Pero este hombre llega a la conclusión de que él fue humillado y Dios buscó esa humillación para él. Dios le proporcionó esa oportunidad. Dios lo llevó a un momento de dificultad. Fue Dios quien lo permitió para que él pudiera aprender sus estatutos, sus mandamientos, lo que Dios quería enseñarle. Y lo que Dios quería enseñarle no era otra cosa que su santa palabra. Todos queremos huir del sufrimiento, nadie quiere sufrir. Pero a veces el sufrimiento trae en nuestras vidas una fortaleza tremenda. ¿Cómo puede haber alguien que diga que es fuerte en algo si nunca lo ha entrenado? Para el creyente las pruebas pueden compararse con la función que tienen los perros ovejeros. ¿Saben lo que hacen los perros ovejeros? Mantienen a las ovejas cerca del pastor. Y a veces las pruebas nos mantienen cerca de Dios. Lastimosamente, cuando no tenemos pruebas decimos: híjale, todo está bien, Dios espere que el domingo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque todo está bien, yo voy cuando me falte algo. Cuando tenemos esa concepción tan errada del Dios que tenemos, es normal que nos pasen las cosas que nos pasan. Y es que tenemos una concepción totalmente errada del Dios del cielo. Hace un momento le decía que Dios es todopoderoso, no lo digo yo, lo dice la Escritura. O sea, Él todo lo puede. Que Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Que Él es omnipresente, esos son atributos de Dios, ¿cierto? Y si Él es todo eso, qué bueno sería que nosotros lo tuviéramos en cuenta para tomar decisiones cada día. Amén. Así que las pruebas constituyen la disciplina del amante Padre Celestial que desea compartir con nosotros su santidad. Vamos a leer otro texto rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11 lo explica de la siguiente manera: Dios, como un buen padre, miren lo que dice la palabra de Dios, no lo está inventando Oscar Bonilla, ni tampoco les estoy mostrando la Biblia Oscar Bonilla, no. Esta es la palabra de Dios, y Dios dice en su palabra lo siguiente: si soportáis la disciplina, que dice, Dios os trata como a hijos. ¿Cuántos quieren ser tratados como hijos? No, cuando es disciplina ya muy poquitos quieren ser hijos de Dios. ¿Por qué? Y la pregunta aquí comienza: ¿qué hijo es? Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, yo le digo que si usted no disciplina a su hijo, pues lo está enviando a que sufra. Versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow. Les recuerdo que si no le gusta lo que estoy diciendo, pues peleé con la Biblia, porque no son mis palabras. Por otra parte, dice el autor de Hebreos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuántos se acuerdan de sus papás? ¿Cuántos amaron y aman a sus padres? ¿Y cuántos se acuerdan de las palizas que les metieron? Nuestros padres nos castigaron, ¿cierto? Yo siempre digo lo mismo, mi mamá hacía pataconas en mi espalda. Daba duro la señora.
Pero dice aquí algo que es verdad, nosotros los venerábamos. Ahora, luego viene otra pregunta. Si nosotros venerábamos a nuestros padres, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sí, nadie está contento cuando lo disciplinan. Y si no, acuérdese cuando hacía pilatunas y lo disciplinaban. No es entonces causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, o sea, en la disciplina, han sido ejercitados. Amados hermanos, cuando una tierna planta ha sido zarandeada por el viento, ¿sabe qué hace? Desarrolla raíces fuertes y profundas. Los vientos opuestos de la vida o de esta vida nos ayudan a los creyentes a desarrollar raíces fuertes y profundas en Cristo Jesús y a obtener un espíritu de obediencia, de sumisión y de fe en aquel que pagó por nosotros toda nuestra deuda. Muchos pasajes revelan que seguir a Cristo equivale a llevar una cruz, y a algunos no les gusta esta parte, pero yo no puedo cercenar la Biblia. La Biblia, el mismo Señor Jesucristo dice: ¿quieres seguirme? De verdad, toma tu propia cruz, ahora sí sígueme. Tampoco gustó ese pedacito, pero yo no puedo cortar la Biblia. En 1 de Pedro, capítulo 2, 21, escribió el apóstol Pedro algo que me parece relevante. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. ¿Pero de qué manera? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El evangelio no es un camino de rosas, no. Y acostumbro a decir una tontería, pero bueno, es mi tontería y la voy a repetir. Cuando yo no era cristiano tenía muchos problemas, y ahora que soy cristiano sigo teniendo los mismos problemas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que lo tengo a Él. Y eso sí que es una gran diferencia, porque si de mi lado está el creador del cielo y de la tierra, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén. Debido a que vivimos en un mundo espiritualmente hostil, siempre confrontamos enemigos a los que debemos derrotar. El mismo Señor Jesús sufrió de manos del pagano Poncio Pilato y de una multitud furibunda del mundo exterior, ¿cierto? La gente de afuera quería matar a Jesús, pero también sufrió como resultado de alguien que era de su grupo personal, de Judas. Así que, hermanos, ya sea que se nos demande aprender la paciencia por las pruebas del mundo o dentro de la comunidad cristiana, Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Cuando Él fue tentado por Satanás, Él rechazó la idea de un trono sin una cruz. Satanás le dijo: mira, todo esto te voy a dar, échale ganas, Jesús. No, Él sabía que tenía que ir a la cruz. Ustedes y yo debemos saber, amados hermanos, que a veces vendrán pruebas, pero gloria a Dios, Él está con nosotros como poderoso gigante, ayudándonos en nuestras pruebas. Toda cosa que esté pasando hoy en su vida, yo le pido que desde ya lo ponga en la presencia de Dios. Cualquier necesidad, ponga fe a lo que está haciendo y espere pacientemente, porque Él va a responder. Amén. Así que
una de las cosas interesantes es que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: bueno, estaré con ustedes un tiempo y después ya no me verán. Y ellos se pusieron tristes, pero el Señor les dio una promesa maravillosa y yo quiero que usted la lleve en su corazón. Él dijo: ustedes están tristes, están llorando porque les digo que me voy, pero vuestro llanto se convertirá en gozo. Y tal vez en esta vida no alcancemos todo el gozo que anhelamos, pero sí debemos anhelar tener el gozo eterno. Y para eso, una vez más digo, no es automático, hay que rendirnos. Tenemos que decirle: Señor, vengo a decirte que te amo, que no quiero estar en otro lado que no sea donde tú estás, como cantábamos hace un momento. Así que la paciencia, amados hermanos, y la perseverancia van de alguna manera juntos. Y muchos traductores bíblicos intercambian las palabras paciencia y perseverancia. La perseverancia habla de resistencia, de aferrarse a lo que uno cree sin importar lo que ocurra. Y en ocasiones se ha dicho que esta palabra macrotumía, que la palabra griega que les hablé al comienzo, algunos le han dado otro significado, y es amor en espera paciente, incluso en el sufrimiento. Amados hermanos, nosotros debemos poder deberíamos poder resistir con paciencia en los momentos difíciles. Perdón. Por favor, Colosenses 1:9, voy a leer hasta el 11 rápidamente. ¿Cuántos están cansados ya? Ok. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, aquí dice 1:9 al 11, Pablo había tenido que salir de ahí rápidamente, a riesgo incluso de ser herido, pero él les escribe una carta y les dice, la carta a los colosenses, a las iglesias en Colosas, les dice: por lo cual también nosotros, él hablaba de él y sus compañeros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él está pidiendo, en compañía de otros, que estos hermanos en Colosas tengan sabiduría e inteligencia espiritual. Y en el versículo 10 dice: ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Entonces da la respuesta: fortalecidos. Él pide para que ellos tengan esa sabiduría. Y ahora entonces, si ellos hacen eso, dice 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Hay algo interesante en la paciencia. Hay algo que debería llamarnos la atención aquí. La palabra paciencia parece que como que no encajara en esto, pero Pablo lo tiene claro. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo que para que tengamos todo ese fruto, que tengamos y anhelemos y que andemos con sabiduría, agradando a Dios, y entonces podremos tener paciencia para las cosas que se vienen en sus vidas. Porque paciencia y longanimidad hablan de una resistencia activa y de una resistencia de larga duración, pero también de un carácter que no se mueve para ningún lado. Y mientras las cosas que uno hace, firme en su convicción, con paciencia, esperando el beneficio de parte de Dios, esperando la revelación de su palabra para nuestras vidas, esperando el consejo de Dios, entonces nosotros seremos aquellos que podremos mostrarle al mundo que en Dios podemos esperar y que en Dios estamos más firmes que en cualquier otra parte.
Nosotros, hermanos amados, debemos pensar claramente de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios quiere que tengamos paciencia, y como fruto de esa paciencia también podamos tener gozo y esperanza. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice unas frases que agrupan el sufrimiento, el gozo, la paciencia y la esperanza. Vamos a leer esos versículos. Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo esto, no quiero hablar del contexto ahorita, porque Pablo le está hablando a los romanos de las cosas más bien futuras, y les dice esto: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, esto suena extraño. ¿Cuántos de ustedes aquí se glorían cuando les está yendo mal? Pero él dice que él tiene una actitud, y esa actitud es un ejemplo. Él se gloría en las dificultades, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Señor, yo quiero paciencia, dicen algunos. Quiero paciencia, pero ya. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No es difícil esperar y abrigar esperanza cuando todo marcha bien, pero cuando no parece ocurrir nada para aliviar el sufrimiento, la reacción natural consiste en sentirse desesperados. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Cuántos han estado desesperados? Dios la bendiga, hermana desesperada. Usted es la única desesperada aquí. Entonces nos sentimos desesperados y podemos perder entonces toda esperanza. La paciencia como fruto del Espíritu Santo no es que nos vuelve como autómatas, que aceptamos la situación a la ciega en cualquier tipo de situación. Todo lo contrario, hermanos. La paciencia de aquel que tiene al Señor consiste en ser lleno de gozo y confianza en el mismo Dios, y saber y esperar y confiar en que está obrando en nuestra vida, por lo que podemos decir como el salmista dijo en el Salmo 31, versículo 14: tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Yo sé que no suena muy convincente todavía, pero lo voy a repetir. Son dos versículos, 14 y 15. Tú eres mi Dios. ¿Cuántos pueden decir tú eres mi Dios? ¿De verdad? ¿Sí? Entonces, ¿sabe cómo se demuestra esto? En cuanto obedecemos, en cuánta paciencia tenemos. Pero escuche esto: esa paciencia del salmista también lo lleva a tener una esperanza. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. ¿Podrán sus tiempos estar en mejor manos que los de Dios? Obviamente que no. Así que, mis amados hermanos, la paciencia conlleva muchas otras cosas, entre ellas sabiduría. Proverbios 14, 29 dice, y aquí, hermanos y hermanas, comenzamos ahora sí a predicar. Esto era solamente la introducción. Ay, Señor, habla, que tu siervo escucha. Proverbios 14, 29 dice, yo quiero que honestamente y libre de hipocresía, después de que leamos este versículo, alguno diga, ese es para mí. Dice así la palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso es para mí. Una persona paciente probablemente trata de comprender todos los lados de un problema antes de llegar a tomar decisiones o conclusiones o a emitir juicios. Esta característica nos ayuda a los padres a educar a nuestros hijos sabiamente. ¿Cuántos dicen eso también es para mí? Yo primero.
Esto promueve la paz dentro del cuerpo de Cristo y nos ayuda en nuestras relaciones diarias con los demás. Así que el que tarda en airarse es grande de entendimiento. O sea que si nosotros nos airamos rápidamente, somos como más bien retrasaditos de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Sabe que la palabra necio en el original qué significa? Estúpido. Y es fuerte la palabra, sí, pero es que a veces hacemos unas estupideces. Si alguien siente que le cae esta palabra, yo tengo que decirle: bienvenido al club. Aquí es más de uno los que somos así. Así que, amados hermanos, quiero que vamos a otro versículo justamente en Proverbios, y ahora 15:18. La paciencia como fruto espiritual es un recurso poderoso para calmar una situación. Dice así la palabra del Señor: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. No, pero es que mi abuelito, mi bisabuelito y mi bisabuela además le decían fosforitos porque encendían rapidísimo. Fósforo de buena calidad era el abuelo. Eso prendía con mirarlo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Estas palabras nos recuerdan la idea de ser pacificadores. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los. ¿Por qué? Porque ellos es el reino de los cielos. Un hombre paciente no se dejará controlar por su ira, sino que demostrará la paz de Dios en sus acciones, palabras, intereses y ayuda. Ahora, la paciencia también produce fortaleza en nosotros. En el mundo, la fortaleza se relaciona con un hombre fuerte, así como yo, acuerpado y todo así, o con alguien que está bien vigilado y protegido. Pero Proverbios 16:32 dice, escuche esto: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué tremenda esta palabra, porque a veces pensamos que el fuerte es el más grande. Pensamos que el fuerte es el que anda por ahí con cara de bravo y de matón. Pero el fuerte delante de Dios es aquel que se enseñorea de su carácter y ha dominado su temperamento. Wow. Wow. Ahora, ya casi termino. Casi. Por favor, vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. La paciencia, mis amados hermanos, es un fruto necesario para poder perdonar. Para poder perdonar. ¿Sabe? Uno de los grandes errores de la vida nuestra es no querer perdonar. Dice la escritura, primero vamos a ver, vestidos, ahí hay una coma, pero vamos a, vestidos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, wow, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para hacer qué? ¿Para qué? Dice el versículo 13, nos explica. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Así dice, ¿cierto? No es primera de Óscar 1:1, no, ahí estamos hablando de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, y ahora estamos en el 13. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿A cuántos Dios los perdonó?
El que no perdona es porque siente que no ha sido perdonado, ¿ok? De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Amados hermanos, dice, el Señor Jesús contó una historia. No vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, porque ya me están mirando mal aquí, que me estoy demorando mucho. Él contó una historia que está en Mateo, si quiere usted lo apunta, está en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, son 15 versículos y no quiero ir a todo eso. Pero él contó una historia, o narró una historia a sus discípulos acerca de un hombre grosero y malagradecido que no quiso perdonar a su consiervo después que él mismo le habían perdonado mucho. Jesús dijo que su amo lo entregó a los oficiales de la cárcel para que pagara todo lo que debía. Y luego agregó, mire por favor, lo vamos a poner ahí, el versículo 35 de Mateo 18 dice, mire lo que dice. Yo quisiera que usted valore estas palabras porque es Dios. El Señor Jesús hablando de lo que Dios hará con los que no perdonan. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos las ofensas recibidas. Oiga, y aquí no dice que, bueno, dejemos así, pero ahí te la guardo, no. Está hablando de perdonar de todo corazón. No es solamente, yo te perdono, pero a los 15 días, usted me la hizo, ¿no? O aquellos que, usted me la paga. Espere para que vea, ahí sí vas a ver quién soy yo. Así somos. Pero Dios dice en su palabra que debemos perdonar un poquito. De todo corazón, amados hermanos. Al hombre iracundo se le hace difícil perdonar. A la mujer iracunda se le hace difícil perdonar. La paciencia como fruto del Espíritu es la base del perdón. Por ello la paciencia y la longanimidad también incluye un espíritu perdonador. Yo creo que todos nosotros conocemos lo que dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 13. Ahí nos habla de la preeminencia del amor. Pero en ese capítulo encontramos que el amor es paciente, que no se irrita, no guarda rencor y todo lo sufre. Eso es amar. Y usted dirá, sí, pastor, usted puede decir eso porque no conoce al cabezón, es el cocodrilo de marido que tengo. Pero ¿qué decimos los hombres? Ay, Señor, fácil para usted porque usted es Dios, pero perdonarla a ella que me manda a lavar la loza todos los días y aunque yo no lo haga igual está ahí, démelo ahora. No, no es fácil. Pero no se trata de eso. Necesitamos entender que ustedes y yo solo podremos tener la paciencia que lleva fruto cuando Cristo Jesús está presente en nuestras vidas. Mientras tanto solamente serán esfuerzos meramente humanos. Invitar al Espíritu Santo a vivir en nuestras vidas es una necesidad diaria. Es una necesidad diaria. Ahora, la paciencia va acompañada de muchas otras cosas y sabe que la paciencia también demuestra un poco la fe. La fe es vital para el creyente porque el justo vive por la fe, dice la Escritura. Pero en ocasiones es necesario que la fe sea probada, refinada, y solo con paciencia podemos soportar la prueba. La fe, la paciencia y las promesas de Dios están implícitas en un hermoso pasaje que está aquí en Hebreos capítulo 6 versículos 11 y 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 6, 11 y 12.
El escritor de Hebreos escribe esta carta pues a los hebreos y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Bueno, ya lo vamos a desarrollar. El versículo 12 dice: ¿para qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Algunos están más preocupados en heredar del abuelito que heredar de Dios. Y déjeme decirle una cosa: nosotros podemos heredar millones en esta tierra, pero ¿quién se lleva los millones a la tumba o a la eternidad? Pero si la herencia que recibimos es la herencia de Dios por medio del Espíritu Santo, que nos lleva a tener el carácter de Cristo, está presente en nuestras vidas, entonces la herencia no se queda en la tierra, porque esa herencia es eterna, nada la puede destruir. Pero quizás usted comprenda mejor la importancia de la paciencia como fruto del Espíritu Santo si la consideramos desde el punto de vista de la paciencia de Dios. Hemos leído en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu también es ¿qué? Paciencia, de lo que estamos hablando hoy. Pero fíjese que Dios describe su carácter de la siguiente manera, y se lo describió a Moisés. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y de verdad que ahora sí ya casi termino. No, todavía me faltan como. Éxodo 34, 6. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y escuche esto, que ustedes vayan despacito, lean conmigo, no se me adelanten para que no, porque si no son, mire, si fuéramos, como digo siempre, si fuéramos una orquesta nos echaban, porque más desentonados, más desafinados, el uno por aquí, el otro por allá. Leamos despacio, vamos a leer siempre, como siempre recomiendo, vamos a leer versículo por versículo y no nos saltemos las comas. ¿Para qué? Para que tengamos mayor comprensión del texto. Entonces el Señor dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, y subraye esto ahí en su Biblia, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dígame si eso no es ser paciente. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios? ¿Cuánta paciencia sigue teniendo Dios con nosotros? Cada descripción de este versículo habla de la paciencia divina, de esa relación de Dios hacia el hombre. La Biblia cuenta también de una época en que el pecado fue mucho en la tierra, y fue en los tiempos de Noé. Esta gente era de la peor clase. En los tiempos de Noé había una depravación terrible, por eso Dios tuvo que enviar un diluvio. Pero una cosa muy interesante que Dios espera con la paciencia de Dios, que Dios tuvo mucha paciencia en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Eso dice 1 Pedro 3:20. Pero la paciencia de Dios era tan grande, y nos dice Génesis capítulo 7 versos 9 al 10, y si voy muy rápido, bueno, solamente apúntelo. Nos habla de que la paciencia de Dios era tan grande. Escuche esto: ¿cuántos años estuvo Noé haciendo el arca? 120 años. Pero el Señor todavía, después de que sube su familia, esperó 7 días más. Wow. Es que yo digo, para esa gente también,
Primero Noé. ¿Qué onda? 120 años haciendo un arca donde no llovía. ¿Eso qué sentido tiene? Y entonces uno puede decir, bueno, la gente que le iba a creer. Y yo no los disculpo, porque luego que ven que los animales entran, pues dicen, oiga, algo raro pasa o algo nuevo pasa. Pero cuando la gente ve que la familia de Noé sube al arca y comienza a llover, el Señor esperó 7 días para que la gente se subiera. Yo me pregunto cuándo será que nuestros familiares inconversos, al ver que Dios nos usa para que haya milagros en la vida de la gente, que Dios está cambiando nuestras vidas, yo espero que no sean igual que aquellos que en el tiempo de Noé, viendo que ya el agua subía, no quisieron, prefirieron el pecado, la lujuria y toda la maldad. ¿Cuántos de nosotros, y perdón por lo que acabo de hacer, no fui yo, fue el vecino, cuántos de nosotros estamos esperando algo sobrenatural para cambiar? Ah, no, es que yo sí, pero si Dios me habla me manda un ángel o algo así. Yo cambio, yo voy a ser un buen hermano en Cristo si es que Dios me manda un ángel y me dice ven y me coge de la mano, y todavía si yo me porto mal el ángel me alza y me lleva. Algunos quieren que sea así, pero no están viendo la verdad, no están viendo la diferencia entre el carácter del que ama a Cristo y el carácter del mundano. No pueden ver, tan ciegos estamos, tan ciegos para negar la verdad del evangelio, tan ciegos como para pedir que me rueguen, o para hacerme el grande, o la gran duquesa, o la grandísima persona. ¿Qué necesitas? ¿Sabes qué necesitas? Humildad y libertad de toda hipocresía. Eso le faltó al pueblo ahí cuando Noé estaba avanzando. Pero Dios ha sido paciente hoy con nosotros. Ahora mire, la paciencia se demostró vez tras vez en sus tratos con los israelitas. Dios tuvo mucha paciencia con ese pueblo. Moisés suplicó ante Dios cuando se rebelaron en el desierto y querían regresar a Egipto, por lo que le recordó al Señor que él había declarado que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la inequidad y la rebelión. Moisés decía, por favor, Señor, entiende que yo sé que tú eres bueno para esperar y perdonar. Pero, amados hermanos, no quisieron hacer caso. Uno de los grandes hombres de la historia cristiana y bíblica en el Antiguo Testamento fue el rey David. Y él había cometido pecados horrendos, pero después pudo reconocer que merecía la muerte. Y cuando reconoció eso, dijo: pequé contra Jehová, he pecado contra el cielo y contra ti, oh mi Señor. Pero luego él clamó a Dios, invocó su misericordia y paciencia y fue perdonado. Y este hombre, el rey David, en muchos de sus salmos reconoció la paciencia del Señor y su perdón. Y llegó a decir en el Salmo 71, versículo 19 al 22: oh Dios, ¿quién como tú? Escuche esto. Está hablando el rey David. No había hombre más grande en la tierra en ese momento. No había hombre más rico. No había hombre que pudiera ser comparado con David. O sea que ustedes y yo parados al pie de David somos como un mosquito. Pero él dijo: oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males,
volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. David dijo: yo adoraré a mi Dios por encima de todas las cosas. David podría poner coros de miles de hombres a cantarle a Dios, pero él dijo: yo tomo la responsabilidad de adorarte a ti. Yo, porque yo he sido pecador y tú me has perdonado. Y yo creo, Señor, que aunque he pecado, tú me perdonas y también me levantarás. ¿Qué hombre hoy se puede levantar como David y decir: pero algunos que tienen tal vez poder solamente en su propia casa, se levantan y dicen: a mí no me vengan a hablar de ese Dios, que yo ese Dios me lo echo al bolsillo y camino tranquilo? Eso es completa locura, completa insensatez. Eso es idiotez, eso es orgullo, eso es ser uno muy necio. Amados hermanos, nos hace falta doblar la cerviz. Nos hace falta entender que tenemos que con paciencia caminar esta vida esperando. Esa paciencia nos ayuda a esperar y guardar nuestra esperanza en Dios. Y esa paciencia nos ayuda a perdonar y nos ayuda a ser humildes para humillarnos delante de aquel que todo lo puede. Pero tú eres Dios que perdona, dice también la palabra en Nehemías 9:17. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Mire, una cosa interesante es que los grandes hombres de Dios dijeron esa frase: tú eres clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y hablando de tardo, ya sé que me estoy tardando. Así que basta solo con leer la historia de los israelitas y su peregrinación por el desierto para observar cuán grande fue la paciencia del Señor para con ellos. Y una vez más, ahora vamos a 2 de Pedro 3:9, estoy completando ya el tiempo para cerrar. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor, ¿quién? El Señor no retarda su promesa, según algunos creen o la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con nosotros. No con el vecino, no con el amigo, no con el nieto, con el sobrino, no con la esposa o con el esposo. No, para conmigo, diga. El Señor ha sido bueno para conmigo. Él no retarda la promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para conmigo, no queriendo que yo perezca. ¿Pueden coger la palabra para cada uno de ustedes? Sino que es paciente para conmigo, no queriendo que yo perezca, sino que yo proceda al arrepentimiento. Versículo 15, saltemos ahí rapidito. Escuche esto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Y nosotros pensamos que es para molestarnos la vida. Creemos que Dios no nos gusta que nos repitan los mensajes, no. Pero Dios quiere que nosotros entendamos la verdad. La paciencia como fruto del Espíritu Santo opera exteriormente en la relación con nuestro prójimo, ¿cierto? Así también obra interiormente en relación con nosotros mismos. Podemos ser pacientes con los de afuera, pero la paciencia que debemos tener nosotros, la personal, tiene un fruto y es salvación, según acabamos de entender. Voy a cerrar diciendo que la palabra del Señor nos dice que debemos ser pacientes para con todos. Eso dice 1 de Tesalonicenses 5:14. Para con todos. Es decir, con cada miembro de nuestra familia. Y ahí
¿Cuántos tienen impaciencia o cuántos tenemos impaciencia con algún miembro de nuestra familia? Nadie quiere decir yo. Yo el primero. Pastor, ¿usted? ¿Y acaso qué cree que yo de qué soy? Soy de carne y hueso, man. Necesitamos paciencia, todos. Ahora que nosotros vamos madurando, definitivamente. Porque Dios nos está enseñando a todos. Pero la palabra de Dios también nos dice, en Filipenses 1:6, estando convencido de esto. Escuchen esto maravilloso, recíbalo en su corazón. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, convencido, completamente claro en esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo más importante hoy? Que usted tenga claro que Dios ha comenzado la buena obra en su vida. Eso comienza el día que usted le dice: Señor, me rindo. Me rindo. Ya no quiero hacerlo a mi manera, Señor. Ahora quiero hacerlo a tu manera. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, entrego toda mi carga. Entrego todo mi afán, mi ansiedad. Entrego todo mi orgullo, mi vanagloria. Entrego, Señor, toda mi altivez. Entrego la dureza de mi corazón para que tú obres, para que me cambies, para que yo, por medio de esta paciencia que tú comienzas a darme, pueda perdonar, pueda levantar a otro, para que por medio de esta paciencia, Señor, me dé fortaleza para afrontar los vaivenes de la vida. Oh Señor, ¿qué he de hacer sino de rendirme a ti? Hay necesidad en muchas áreas de nuestras vidas. Muchos tenemos dificultades con diferentes cosas. Y yo no necesito que usted me diga a mí nada, ni me confiese nada. Pero usted tiene hoy una gran oportunidad de decirle: Señor, ahí en lo profundo de su corazón, usted con Dios, decirle: Señor, dame la paciencia para afrontar, Señor, la lucha que llevo dentro. Dame la paciencia, Señor, y dame ternura. Dame, Señor, dulzura. Cambia mi actitud impaciente, pues eso solamente demuestra que yo no te creo a ti. Dame paciencia, Señor. Esa paciencia no como la de los hombres del mundo, sino la paciencia que fluye de la cruz de Cristo. La paciencia que viene a mi vida a través del fruto del Espíritu Santo, que trae amor, gozo, paz, benignidad. Dame esa paciencia, Dios. Yo no sé cómo a veces podemos vivir nosotros con nosotros mismos. Yo no sé si se ha preguntado usted mismo, decir: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Sabes por qué? Porque aún lo sigues haciendo en tu fuerza. Ríndete. Hoy Dios te llama a rendirte. A rendirte. Y si te queda orgullo, ríndete. Porque el más grande orgullo para un hombre es decir: Cristo vive en mí. No soy yo, es Él el que vive en mí. Su Santo Espíritu domina mi vida y trae gozo, trae paz, trae esperanza y trae vida eterna. Así que, mi amado hermano, si usted entiende que tiene esa necesidad, yo le invito a que se ponga en pie y ore conmigo.